Ya no se escucha. Sí, ya se oye. Gracias. Estoy entrando a la otra computadora porque la otra que tenía no está abriendo archivos Office, no sé por qué. Estoy un poco preocupado. Entonces estoy de otra computadora, es una tablet. Ojalá que no se nos corte. Entonces vamos a comenzar en un momentito. Por favor, estoy bajando mis archivos para poder avanzar la clase. Primeramente, hasta manera de coordinar la clase, vamos a hablar acerca de su perfil. El segundo parcial, básicamente, es la entrega y la defensa del perfil de proyecto de grado y, además, prácticas que da usualmente el auxiliar. Pero el puntaje mayor está dado con el tema de la presentación y la defensa. Según tengo entendido, ya el avance prácticamente de la materia para preparar el perfil ya está de manera completa. No se requiere prácticamente mucho más. Por tal motivo, tenemos que tener una fecha para que hagamos la entrega del documento y para su defensa. Obviamente, para no ser tan drásticos en el tema de una vez agarrar, defender y si está bien, está mal, evaluar, lo que podríamos hacer sería como una entrega preliminar en borrador, para lo cual yo lo que pediría sería como una defensa preliminar. Es mejor y mucho más práctico, aparte de leer el documento, escuchar lo que dice el estudiante, cosa de que yo pueda hacer las preguntas respectivas y podamos dar las sugerencias para una mejora de los documentos, en este caso del perfil. Creo que es lo mejor, por ejemplo, para que tengan una idea, en los trabajos de proyecto de grado o trabajo dirigido y tesis, lo que se hace en la carrera es una predefensa. Una vez que se hace la predefensa, se hace todas las observaciones respectivas, ya el estudiante puede hacer unas correcciones que se le sugieren y una vez que ya está todo listo, pasa a la defensa pública. Esa es la hermenéutica, ¿no? Entonces, dejo pues a ustedes a la decisión si es que se podrían acoplar a esta modalidad que estoy preveyendo. Y la sugerencia, como estamos ahora 15 de diciembre, es que la siguiente semana, para un día como hoy, puede ser para el 22 de diciembre, podamos hacer ya la entrega del primer borrador completo, además de la primera defensa del documento. Obviamente, como son varios documentos, me imagino que tendremos que excedernos en cuanto a las horas o quedar de acuerdo en qué periodos lo vamos a hacer. Tal vez en 2 o 3 días podamos hacer esta defensa preliminar o predefensa y ya para la siguiente semana con las correcciones hacer la defensa final. A ver, estaríamos de acuerdo con esta modalidad. Quisiera que por favor me puedan colaborar con sus comentarios. Buenos días, ingeniero. Adelante, buen día. Sí, ingeniero, por mi parte estaría de acuerdo, ya que nos daría una mejor posibilidad de poder mejorar nuestros perfiles, ¿no, Inge? Eso sería de mi parte. Perfecto. ¿O quién más quiere participar, por favor? Sí, buenos días, ingeniero. Yo también concuerdo con mi compañero. Sería una buena opción, ¿no? Para ver las posibles observaciones que tengamos, ya que es nuestro primer perfil de proyecto antes de la tesis, entonces sería bueno ver los errores que hemos cometido, ¿no? Como principiantes que son. Esa sería mi opinión, ingeniero. Perfecto. Algo más que les debo decir. O sea, en teoría, esta asignatura les abre las puertas para lo que sería taller 2. No debería haber una brecha tan grande para poder luego seguir el mismo tema en taller 2. Un segundito, por favor. Buen día. Les decía, y tiene que quedar muy claro, que ustedes en este proyecto que están entregando, es el proyecto de grado, en cuanto a su perfil o en cuanto a lo que van a prever para su futuro defensa de proyecto final en taller 2, la idea es pues que el documento que están entregando sea un documento pues completo y que cumpla todas las características necesarias para que ustedes ya puedan de una manera efectiva hacer su defensa. O sea que ya con un plan planificado en el perfil de este semestre y el siguiente semestre, máximo en la duración de 6 meses, un año, ustedes ya puedan defender el trabajo final. Esa es la idea, creo que todos están enmarcados en este concepto, en este principio. No sé si alguien tiene alguna duda de esto o cree que va a ser otra cosa en taller 2. Si alguien nos puede ayudar, por favor. ¿O tienen otra idea de lo que se debería hacer en taller 1 o en taller 2, por favor? ¿Alguien nos podría colaborar?
¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, por favor? No estoy siguiendo su... Sí, Inge, se lo escucha. Sí, Ya. se lo escucho. Entonces, la idea de hacer un perfil bien elaborado para ejecutarlo en taller 2, ¿está claro o alguien tiene alguna duda de esto o piensa que lo va a hacer otra cosa en taller 2? Está claro, Inge. Ya, entonces, si de eso depende la titulación que van a tener ustedes el siguiente semestre, Dios mediante, todo muy bien, tiene que ser un buen trabajo, ¿no? No es decir, digamos, voy a agarrar y voy a entregar un trabajo por aprobar la materia y luego en taller 2 voy a ver qué voy a hacer, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque es algo habitual. Yo veo día a día, semestre a semestre, que vienen estudiantes y los encuentro en planta baja, ¿no? Me dicen, ingeniero, un temita de tesis, un temita de proyecto de grado, un temita de trabajo dirigido, o qué hago, una colaboración. Yo les pregunto, ¿pero ustedes han pasado taller 1, no? Sí, me dicen, ¿no? ¿Pero por qué motivo no han seguido lo que han planteado para taller 1? Ah, no, es que pensamos que era una materia más de la carrera y bueno, hemos hecho para aprobar, hemos conseguido un documento, no le hemos puesto mucha atención y al final se nos ha complicado, ¿no? Tal vez no es algo muy difícil lo que nos hemos planteado, no lo podemos ejecutar. Muchas cosas que pueden pasar y se pueden decir, ¿no? Al respecto. Pero la idea, como les digo, es hacer un trabajo, pues, completo y bien realizado. Esa es la idea fundamental. Creo que todos, y me incluyo también, estamos con la idea de que salgan ustedes con un documento definitivo y que en taller 2 lo puedas hacer. La idea es esa. Creo que no sería pertinente que alguien pueda plantear un tema que solo es por aprobar esta materia. Al fin y al cabo, solo es para entregar al ingeniero, en este caso, Escalera, al ingeniero Caballero, y para de contar. La idea es justamente sacar un buen producto. No es para mí ni para el ingeniero Escalera, es para ustedes, para que a la hora de hacer el documento final y defenderlo y presentarlo, no tengan problemas y puedan tener una buena nota. Obviamente en un tiempo, pues, prudencial, ¿no? Lo máximo que deberían tardar ustedes para entregar un documento, para ejecutarlo y entregar el documento final, debería ser de 6 meses a 1 año, no debería ser más que eso, ¿no? Bien, dicho esto entonces, primeramente voy a compartir pantalla. O si me van a decir si se puede ver la pantalla que estoy compartiendo. Se puede ver, ¿no? Sí, Inge, se logra ver. Ya, perfecto. Voy a entrar unas cuantas anotaciones, ¿ya? En este caso, para la titulación de nuestra carrera, tenemos las siguientes modalidades, que esto ya seguramente lo han visto muy bien, solo estoy haciendo un recordatorio de lo que se contiene en la carrera, ¿sí? Entonces voy a anotar acá. Tenemos lo que sería la tesis. Tenemos lo que es el proyecto de grado. El trabajo dirigido. Tenemos la adscripción. Y también tenemos a continuación lo que sería, bueno, la excelencia académica, hay que ponerlo más. El PETAG. Y el diplomado. Son las opciones actualmente que tenemos en nuestra carrera. Antiguamente, para que tengan una idea, solamente existía la modalidad de la tesis. Es más, en varios países, a nivel internacional, solo existe la tesis. Literatura al respecto hay mucha en cuanto a la tesis. La tesis básicamente está muy vinculada a lo que es la investigación científica. ¿Sí? Y van a encontrar mucha literatura al respecto. Hay libros de lo que más hay escritos es justamente de la investigación científica. Van a encontrar lo que es la metodología de la investigación. De eso hay un montón de libros. Por ejemplo, seguro que han escuchado o han debido ir a revisar el libro de Nan Sampieri, que es justamente referido a la metodología de la investigación científica, ¿verdad? Ahora, en nuestro país tenemos otras modalidades. En otros países no existe esto. Tenemos el proyecto de grado. Este proyecto de grado en sí
no es una investigación científica como tal, porque carece de una hipótesis. Lo que tiene es un planteamiento de un proyecto que debe ser factible y que debe ser una propuesta del tesista, en este caso del postulante, para su implementación. El trabajo dirigido es, en este caso, la ejecución de un trabajo, de un proyecto, con un convenio que se hace en una entidad pública o privada, puede ser una alcaldía, en la gobernación, en una ABC, una empresa, ¿no? Pero todo en base a un convenio que establezca las actividades, el proyecto y los productos, como también el control que se hace a nivel interno en esa entidad, como también a nivel de la universidad. La adscripción es un trabajo de apoyo, usualmente en nuestra carrera se utiliza para hacer, en este caso, documentos académicos de mejora de la enseñanza-aprendizaje para las asignaturas de la carrera. También hay otro tipo de adscripciones, pero lo usual es eso. En el tema de excelencia académica es tener condiciones en las cuales el estudiante ha aprovechado de una manera significativa su permanencia en la universidad, no tener aplazos básicamente y no tener ninguna segunda instancia ni abandono, y tener un promedio superior al promedio medio de la carrera. Usualmente eso se cumple. Aquí la idea es no tener abandonos y tener ningún problema con que sería abandonos o segundas instancias. El PETAN, que es un programa que ustedes también lo deben conocer, que es un programa en el cual alumnos antiguos se inscriben para hacer un proyecto de grado, pero en este caso la diferencia es que es un proyecto de grado que debería ser de su trabajo mismo, de lo que han hecho en su trabajo digamos, de su vida profesional, digamos, sin tener en cuenta el título, y el trabajo que se ejecuta, que se realiza, se lo hace en 3 meses y se hace en grupos de 3 personas. La única diferencia con el trabajo proyecto de grado, digamos, tradicional, es que acá se hace un trabajo de 3 personas y que es un trabajo que no se defiende. Al final es un producto, un documento y no se defiende. Es la única, digamos, que diferencia. Y el diplomado de doble titulación, que es una modalidad nueva que refiere a el pasar un curso de diplomado que tiene módulos, solamente son unos 5 o 6 módulos, en el cual se cursa, se aprueba y en el módulo final se hace una monografía de defensa al final del trabajo. Y con esa defensa se tiene el título de ingeniero civil y también el título de diplomado en el área que han elegido. Actualmente en la carrera tenemos diplomado en vialidad, diplomado en estructuras, y diplomado también en lo que sería aguas. En aguas están las menciones de sanitaria más hidráulica, y en estructuras y vialidad están justamente las menciones que corresponden a esas especialidades de la carrera. Así es. Tiene que quedar muy claro, ¿sí? En lo particular, en mi avance, yo les paso lo que es tesis y lo que es proyecto de grado de manera posterior. Al fin y al cabo, trabajo dirigido, adscripción, excelencia, muy, muy similar en cuanto a la evaluación del documento en lo referente a proyecto de grado. La tesis, en lo particular, es algo más profundo y tiene como característica que es una investigación científica. Preguntarles a ustedes si es que en sus proyectos de grado que están planteando ahora, están planteando un proyecto de infraestructura o qué están haciendo. Voy preguntando, ¿ya? Voy preguntando. Inge, una preguntita antes de salir de esto. Superior a 85, creo, Inge. No, para nada, para nada. Porque para aprobar el diplomado es arriba de 65, ¿verdad, Inge? 70. O sea, cada módulo se cursa y nota mínima de aprobación 70. Y si se aplaza en un módulo, tiene la opción de dar como una segunda instancia que se llama examen remedial. Tiene un coste, obviamente, y que ahí el docente le toma el examen, ¿no? Si se aplaza, tendrá la opción de entrar a la otra versión del diplomado, ¿no? O cambiar de modalidad. Se supone que es algo serio, ¿no? Pero no requiere para ingresar una nota mínima. No es así. ¿Sí? A ver, les voy a dar yo a mí un poquito mi comentario, más que como docente ahora de la carrera, como, digamos, como profesional, como ingeniero civil, ¿sí? ¿Yo qué les podría aconsejar? Obviamente la tesis a nivel mundial está reconocida. Realmente muy pocas universidades a nivel mundial tienen otra modalidad válida para poder salir de la carrera. Es que la tesis te va a servir a ti para que tú tengas un documento, y mucha gente hace una tesis de un tema básico y luego para una maestría
lo va perfeccionando, lo va profundizando y luego para un doctorado inclusive. Entonces hay gente que tiene un tema que elige y que lo trabaja y luego lo va avanzando, cosa de que ya llegue a ser un posgrado, una maestría y un doctorado. Inclusive se consiguen becas a través de las tesis de pregrado, les cuento. Es así a nivel internacional. En cuanto al proyecto de grado, también está muy bien. Y ahí iba la pregunta que justo hacía ahora. El proyecto de grado es bien variable en cuanto a su alcance, pero en la carrera de ingeniería civil usualmente, lo usual, pondremos, son los proyectos de infraestructura o los llamados expedientes técnicos. ¿Qué es un expediente técnico? Es plantear un proyecto de un puente, de un camino, de un sistema de riego, de agua potable, de una presa, etcétera, 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 para su implementación en una comunidad, de una empresa, etcétera. Eso es un expediente técnico. Contiene documentos de diseño, contiene planos, cómputos métricos, presupuestos. Usualmente lo que se ve en nuestra carrera es que la inclinación habitual a hacer un proyecto de grado es un expediente técnico de infraestructura, ¿sí? Pero no se cierra solamente a eso. Hay también proyectos de grado que agarran o cogen, en este caso, propuestas, en este caso, de mejora para diversos tipos de planteamientos o problemas que ocurren en la vida real en el área de ingeniería civil. Por ejemplo, he visto proyectos de grado para mejorar los procesos constructivos de proyectos de pavimentación, proyectos de alcantarillado y otros. Entonces, ese planteamiento no se tiene que cesar solamente a obras civiles, digamos, ¿no? Para presentar un estudio. También se puede abrir a otro tipo de propuestas. Yo lo que quiero saber en este caso, voy a hacer una pequeña encuesta ya en este momento, voy a preguntarles cuál es el título de su proyecto de grado. Solamente tienen que decir nada más, yo voy a saber más o menos cómo está encaminado, ¿sí? Entonces voy a empezar a llamar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que no se difumine. Adrián, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, ingeniero. Sí, todo. Muy bien. La consulta es la siguiente. Su proyecto de grado está planteando cuál es el título que tiene ya previsto para colocar. Diseño de red de agua potable para la comunidad de Corate del municipio de Sicaya, Capinota. Perfecto. Entonces, tu proyecto de grado está marcado, lo que decíamos, a un proyecto de infraestructura, a un expediente técnico. Está muy bien, correcto. A ver, voy a elegir otro nombre. Alexandra Leslie Robles, por favor. Buenos días, ingeniero. El mío es diseño de pavimento flexible de la Avenida de la Concordia, OTB Solterito Alto, Distrito 11, provincia cercana. Perfecto, muy bien. También el área vial es un proyecto de infraestructura. Muy bien, gracias, Alexandra. A ver, por favor, al estudiante Diego Iraola, por favor. Buenos días, Inge. El título de mi proyecto es Diseño de alcantarillado pluvial de la Avenida Sanjapampa, provincia de Quillacoyo. Perdón, se ha colgado el internet, ahora otra vez ha vuelto. Me decías, Alex. Sí, ingeniero. El título es Diseño de alcantarillado fluvial de la Avenida Sanjapampa, en la provincia de Quillacoyo. Gracias. Vamos a preguntar a otra persona más por equidad de género. Carolina Vaca, por favor. Buenos días. Carolina Vaca. Buen día. Está creo sin audio. El tema de su proyecto de grado, ¿cuál es el que está trabajando, por favor? Bueno, pues está sin audio su compañera. Voy a hacer una última pregunta, ¿sí? A uno de sus compañeros. En este caso, Vladimira pasa, por favor. Vladimir. Buenos días, ingeniero. Buen día, por favor. Diseño de un puente vehicular sobre el río Bellavista en el municipio de Quillacoyo, acá, departamento de Cochabamba. Perfecto, muy bien. Bueno, en la mayoría de los que he preguntado, en este caso de esta pequeña encuesta que he hecho, está refiriendo su proyecto, voy a volver a compartir pantalla, a lo que sería un expediente técnico, vale decir, una obra civil.
hay obras viales, obras sanitarias, etc. Primeramente, hay que aclarar, estos proyectos de infraestructura tienen que ser de la mención. Yo, por ejemplo, para estudiar. Ahora, si bien esa propuesta como tal no es investigación científica, pero es valedera en cuanto al trabajo, hay que tener mucho cuidado en el contenido y en el alcance. Por lo que he revisado los documentos que han podido avanzar, hasta la fecha todo, digamos, está muy bien estructurado. Han hecho muy buen avance tanto con el docente como con el auxiliar. Lo que yo voy a hacer es hacer una serie de puntualizaciones para que ustedes entreguen un buen documento, que es lo que todos queremos. En una primera instancia, vamos a hablar del marco teórico, ¿sí? El marco teórico es bastante importante, sumamente importante a la hora de elaborar un documento, sea tesis, proyecto de grado o cualquier tipo de las modalidades que estamos planteando. El marco teórico es, digamos que, el nivel de referencia central sobre el cual el investigador, o en este caso el tesista, va a basar su documento. Por ejemplo, si voy a diseñar un puente vehicular, tengo que basarme en teoría existente, usualmente en normas de diseño, en parámetros de diseño, en metodologías de diseño que estén establecidas ya en la literatura existente. Se pide, pero que esta teoría existente sea pues una teoría actual. Yo no podría, por ejemplo, hacer un diseño de un puente para un proyecto de grado para la universidad con una norma antigua. Por ejemplo, la norma de puentes, la norma Ashton. La norma Ashton de 1996, por ejemplo. No podría utilizar porque esa norma ya está desfasada en el tiempo. Actualmente tenemos la norma Ashton 2020, que es la que deberían ustedes implementar en ese tipo de proyectos. Y así en cada área del conocimiento, ver la literatura como también las normas a más actuales. Y obviamente colocar ese encuadre teórico tiene que ir basado en lo que van a elaborar. Por ejemplo, yo alguna vez me he encontrado con un documento de 500 hojas o más y me ha sorprendido que su marco teórico era prácticamente 300 hojas. Al ir leyendo el marco teórico me he dado cuenta que es la copia de un libro. Y, por ejemplo, era un pavimento rígido y me hablaba un capítulo de lo que es hormigón, de lo que es aditivos, de lo que es ensayos del hormigón. Está muy bien, pero tiene que enfocarse ese marco teórico en lo que tú vas a hacer. En este caso, si era diseño de un pavimento rígido, tenía que enfocarse en esa perspectiva, no irse por las ramas y buscar teoría del hormigón, porque eso, diremos, no es relevante para su trabajo. Entonces tenía prácticamente de las 300 hojas, 200 hojas que estaban por demás, que no venían al caso. Entonces usted tiene que hacer una revisión adecuada del marco teórico, de la literatura, y en base a esa revisión, colocar la teoría que corresponda a su investigación. Y me refiero con colocar, no a copiar y pegar, sino que analizar y llevar la información relevante a través de un sistema de citas que ustedes ya han debido avanzar. Aquí les presento, por favor, quiero que me confirmen si se puede ver esta pantalla. ¿Se puede ver? Es un PDF. ¿Se puede ver esta hoja, por favor? Esta guía. Sí se ve. Ya. Esta guía es un documento que hemos preparado aquí en la carrera, una versión 1, con la finalidad de un poco coadyuvar al estudiante de la carrera para hacer justamente un trabajo académico, y hacer tesis, trabajo de proyecto de grado, etc. En esta guía hay algunas particularidades en cuanto a normas de presentación, modos de cita, etc. Obviamente se basa en la norma APA y en algunos documentos que hemos podido trabajar aquí en la carrera. Este documento lo he preparado con mis auxiliares de oficina. En una primera edición estamos todavía ajustando para entregar al Consejo de Carrera para que se debata y se apruebe seguramente, o se observe. Pero ya me permito ya compartirles parte para que puedan ver en qué me pasó en este documento, ¿sí? Entonces, primeramente, algo importante a entender, aparte de las definiciones de qué es tesis de grado, proyecto de grado, todo esto que es importante, en el tema de el contenido del documento, saber que tenemos lo que es la tapa, la carátula, la dedicatoria, agradecimientos, y el documento general, el cuerpo del documento, las conclusiones, recomendaciones, bibliografías, separadores y los anexos. Tiene que ir más o menos en ese sentido el documento, ya sea tesis, trabajo dirigido o cualquier documento académico. Ustedes el trabajo que van a hacer, el fuerte que van a hacer, justamente está en el cuerpo. En el cuerpo van a colocar todo lo que es el marco teórico y todo lo que es la ejecución del trabajo en sí. Si es un diseño, van a colocar el diseño de cada elemento estructural o no estructural, si es que van a hacer, por ejemplo,
un canal de riego, un sistema de alcantarillado, y después van a encontrar, en este caso, las soluciones técnicas y las van a luego después plantear en las conclusiones. Si hablamos de un proyecto de grado de infraestructura, ¿qué es lo que nos importa? Y voy a anotar. Si hablamos de una obra de infraestructura, aquí voy a colocar expediente técnico. Como proyecto de grado, ¿qué es lo que importaría que tú coloques en tus conclusiones? ¿Qué es lo relevante o lo importante? ¿Qué es lo que sería? Número 1, sería el producto. Número 2, el plazo. Número 3, la calidad. Número 4, el costo. Esos son los 4 ámbitos importantes en un expediente técnico, sea cual sea, en este caso para una tesis o en este caso o para un trabajo real de afuera. Vamos a explicar. Si hablamos de producto, aquí entraría lo que sería el diseño en sí del proyecto. Si es una obra civil, por ejemplo, de un puente, ¿qué nos interesaría que esté en este producto? El diseño de la superestructura, el diseño de la infraestructura, de las fundaciones, más los accesos y más obras de protección seguramente. Eso en el ámbito de un puente. Para cada obra civil es distinto, ¿verdad? El contenido en el alcance del proyecto. En un puente usualmente es el alcance que se busca. Entonces estará en el producto todos los diseños finales de cada elemento de la estructura. Si es el mismo lado o la plano, seguramente habrán cálculos, habrán detalles constructivos. Se supone que esta parte es la que ustedes más dominan, el que llevan la carrera, para cada área de conocimiento. En cuanto a la calidad, voy a saltarme a este punto. En cuanto a la calidad, nos referimos a las especificaciones técnicas. Vale decir, cómo tú planteas que se ejecute cada ítem. El cómo se va a ejecutar cada ítem es importante. No es lo mismo pedir un hormigón, por ejemplo, para una viga, que sea un hormigón tipo H35, por ejemplo, y que sea ejecutado con hormigón, con mezcladora o mixer, perdón, con aditivos especiales, que un hormigón normal, común y corriente, que si bien puede llegar a H35, pero está permitido que se construya en obra con mezcladoras comunes y sin aditivo. Entonces, va a depender el tipo de producto que tú has diseñado para que tú indiques, en este caso, qué tipo de especificación técnica vas a vos plantear para cada actividad o para cada ítem del proyecto. No es lo mismo, repito, un proyecto que otro. No es lo mismo construir, por ejemplo, hacer una excavación para un camino de tierra, o una excavación para una alcantarilla, o una excavación para un puente. Si bien el título de excavación es el mismo, ya el proceso constructivo es distinto. Tanto el proceso como también el costo está vinculado justamente a eso, por si acaso, ¿no? De ahí viene lo que sería el plazo. En el plazo nos referimos al tiempo de ejecución, que hablamos de la planificación, de la ejecución del proyecto, de la obra. La planificación de la ejecución de la obra es un capítulo que te tienen que elaborar y su, digamos, conclusión última es el conocido cronograma, el cronograma de actividades. El cronograma de actividades que se pone en formato Gantt tiene que tener un sustento real, completo, acerca de la planificación. Muchas veces yo, al revisar sus tesis o sus proyectos de grado, me dan el tema de plazo, ponen directamente un anexo, ni siquiera ponen un capítulo, me dan un cuadrito, así una hojita en tamaño oficio, me ponen los ítems, lo van numerando acá, me ponen en la descripción del ítem, y aquí tenemos el tema de los días, y por último unas barras, unos cuadros como los que estoy ahorita dibujando. De esta manera. Así digamos.
Y algunos los marcan con un color rojito, por ejemplo, este y este, que sería la ruta crítica. Este cronograma, yo les pregunto cuando vienen a la revisión, les digo, a ver, este ítem número 4, lo que es que va a durar su ejecución unos 30 días calendario y empieza tal fecha y termina tal fecha. Les pregunto, esto de cómo has calculado, de cómo sabes que son 30 días y va a iniciar justamente a la mitad del ítem 3, o cómo lo has calculado, ¿no? Y la respuesta usual es, ingeniero, yo he agarrado el programa, el project, y he colocado los días según lo que he estimado, ¿no? En este caso, eso no está correcto. No es estimar o adivinar o tantear y colocar unos días. El tema es hacer una planificación completa de la ejecución. Vale decir, cada ítem lo tienes que calcular en cuanto al número de cuadrillas, número de maquinaria requerida, la secuencia constructiva en función de la especificación técnica y, por último, calcular un rendimiento, que puede ser dado por ejemplo, metros cúbicos por hora, metros cuadrados por hora, depende de la cuantificación de cada ítem. Por ejemplo, si hablamos del ítem excavación, se cuantificará en metros cúbicos por hora. Y como yo tengo una cantidad específica determinada en diseño, por ejemplo, tengo 100.000 metros cúbicos en una excavación, poder saber que con un pool de equipo, una cuadrilla, yo podría acabar mi proyecto o mi excavación, digamos que unos 150 días calendario. Si quiero acelerar esa excavación, hacerlo más rápido, deberé incorporar más cuadrillas o cambiar de equipos, que sean equipos más productivos, y todo eso va a tener incidencia tanto en la calidad que yo voy a plantear, como también en el coste. Entonces, toda esa planificación es sumamente importante y tiene que estar en un capítulo descrito de manera totalmente descriptiva, ítem por ítem, y después de definir ítem por ítem los rendimientos, esta relación que habría entre cada ítem, la relación fin-comienzo, por ejemplo, o si no, comienzo, con sus holguras y demás, las debo definir y calcular en un procedimiento. Se supone que para hacer un cronograma, ustedes han visto una materia que se llama sistemas de ingeniería. Además de la materia dirección de obras. Son las dos materias donde se toca esa temática. Pues con todo lo que aprenden en estas materias tienen que tener pues, el capítulo de planificación de la ejecución de la obra. Muy importante, planificar correctamente para encontrar una secuencia lógica real de los ítems, como también un plazos individuales adecuados y por último un plazo final del proyecto que sea coherente. En alguna oportunidad me encontré que había un puente de imagínense, 80 metros o de 100 metros, entonces me decía que el plazo de ejecución era pues 3 meses. Eso es imposible, ¿no? O un plazo al revés, ¿no? Que sea, digamos, de 3 años. O sea, o muy exagerado o muy corto. Y eso llama la atención, pues hacíamos las preguntas y nos decían, no, pues que le ponían los días porque iban estimando en función a lo que veían en otros proyectos o a lo que creían que era correcto. Y eso no es pues, adecuado. Ustedes son ingenieros y entonces deben calcular los plazos y sus relaciones. En este caso, este capítulo es sumamente importante y es obligatorio. Tienen que incorporar en su documento. Ya les digo esto para que coloquen en su perfil. Tiene que estar como en su índice la planificación de la ejecución de la obra como parte de su documento. En cuanto al último aspecto que es el coste o el costo, referido a análisis de precios unitarios, referido también a lo que sería el presupuesto general del proyecto. Cuando hablamos de precios unitarios, nos tenemos que digamos, repensar dos aspectos. Uno tiene que ser el tema de materiales, el tema de mano de obra, el tema de equipo, el tema de las incidencias, que se llaman así, vale decir impuestos y demás aspectos, gastos generales y demás, que sería la estructura fundamental de su precio unitario. En cuanto a la material, ustedes no pueden agarrar e inventarse un precio. O no pueden agarrar y decir, mira, para un metro cúbico de hormigón, yo voy a colocarle 7 bolsas o 6 bolsas o 8 bolsas de cemento. Para el material lo que tienes que hacer es, obviamente, un cálculo de los rendimientos. Ese cálculo, repito, lo han visto seguramente en materias básicas,
de hormigón y otras materias. Y si no, van a tener que buscar referencias bibliográficas para hacer un cálculo que demuestre el rendimiento de cada material. Y además, el tema del coste tiene que hacer, en este caso, una cotización. Se debe cotizar o buscar una referencia valedera. Mucha gente que hago las consultas y veo, por ejemplo, un precio. Digamos, veo el precio del cemento, que es un ítem, un material bastante usual en los precios unitarios de las obras civiles. Y hay gente que me coloca, por ejemplo, un precio de 55 bolivianos, la bolsa, y otra gente que me coloca 35 bolivianos la bolsa. Entonces yo hago a las preguntas, ¿por qué motivo colocó usted el 55? Ah, es que he copiado de la revista de construcciones de la Cámara de la Construcción. O he visto el 35 en una referencia, en una tesis antigua aquí en nuestra biblioteca, he copiado, digamos, ¿no? La idea de este proyecto de grado, que es un expediente técnico que están planteando ustedes, es que tiene que ser factible. Tiene que ser factible. ¿Qué quiere decir factible? Que se pueda implementar. O sea, que sea real, por lo menos que se aproxime a la realidad. Y si tiene que ser factible, no te puedes inventar precios de material, por ejemplo. Tienes que cotizar, ese sería lo óptimo. Y si no consigues una cotización de algún material en específico, hacer una investigación bajo unas referencias. Por ejemplo, hay algunas revistas de construcción que van publicando de manera trimestral o semestral precios de materiales. Podrías basarte en eso, por ejemplo. Ahora, pero con el Internet tenemos una suerte de bastante información a la cual podemos acceder. Pero no se vale agarrar, colocar al criterio, colocar lo que te dijeron o leíste en un lugar así sin verificar la fuente. Tiene que haber alguna referencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el cemento, ¿a cuánto se consigue? Yo les pregunto a ustedes, el cemento. ¿Qué cemento? A ver. ¿Cuál es el precio por bolsa? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que haya comprado sus días o que tenga una referencia más o menos más actual? ¿A cuánto está? ¿Alguien del curso, por favor? ¿Alguna idea? ¿Se puede averiguar el precio de este material? ¿O es muy difícil? Se puede cotizar. No es nada difícil. Se puede cotizar. Pues tienen que ustedes ir preguntando. Ahora, no es lo mismo cotizar en una ferretería una bolsa de cemento que cotizar, pues, digamos, unas 10.000 bolsas para una obra. No es lo mismo. Entonces, el precio se reduce en función al volumen, ¿no? Hay que cotizar en ese sentido por el volumen total, tener un precio real, ¿no? Más o menos el IP30 debería estar actualmente a unos 41 a 43 bolivianos la bolsa. Pues incluso en obra. Y hay tipos de cemento distintos, seguramente, que en función a su calidad van a incrementar un poquito más el costo, como también la marca del cemento. Entonces, eso hay que cotizar. En cuanto a la mano de obra, lo mismo. No se vale agarrar e inventarse, decir, bueno, yo voy a agarrar y voy a copiar aquí un rendimiento que, digamos, me parece que es el correcto, o que he visto en un libro. Aquí tiene que haber un cálculo de rendimientos. Y los rendimientos se calculan en función a parámetros existentes ya en el mercado local, o en literatura técnica. Hay libros de costos que te dicen, por ejemplo, para un metro cuadrado de revoque se requiere tal personal, una cuadrilla, y el rendimiento es, por hora es tanto, ¿no ve? Ahí tú tienes referencias para poder colocar. Obviamente, cuando tú seas empresario, seas contratista o supervisor, vas a ver el día a día en los proyectos y tú vas a poder ajustar ese rendimiento a la realidad, lo que tú puedes ver en los proyectos, ¿no? Pero por lo menos tiene que haber una referencia bibliográfica, que te haga también el cálculo, te dé herramientas para poder calcular el rendimiento de la mano de obra. En cuanto al equipo, lo mismo. Ustedes ven la materia de maquinaria y ese equipo de construcción, entonces igualmente deben calcular los rendimientos. Si eso lo hacen en esa materia, tengo entendido que sí. En cuanto a las incidencias, tienen ustedes que actualizar e investigar. Aquí tienen que aplicar lo que llevan en dirección de obras. Aquí te van a colocar las incidencias de una manera actualizada. Por ejemplo, el salario básico actual en Bolivia, estamos sobre los 2.000 bolivianos y fracción.
Hay tesis en las cuales me entregan el cálculo de los gastos generales y para lo que entro, que sería el salario mínimo nacional, y le ponen 800 bolivianos, como si fuese, no sé, el año 2006, diríamos, ¿no? Se han copiado una referencia muy antigua. Tienen que averiguar y actualizar las referencias, pues, en todo lo que estén haciendo, en todo lo que estén investigando. Al fin y al cabo, también este cálculo y sus detalles están establecidos en la materia de dirección de obras, donde ven las normas básicas del sistema de bienes y servicios. Pues ahí que llaman, por ejemplo, la Decreto Supremo 181, ¿verdad? Lo ven a detalle. Y toda la hermenéutica referida al trabajar en precio unitario. Ahí tendría que estar. En cuanto al presupuesto general, está en base nomás a los precios unitarios y a todo lo que arman. Y ahí lo que tendría que hacer es un tema coherente, algo que yo observo también en alguna oportunidad, es que en un formulario de presupuesto general a veces aparecen ítems repetidos. Por ejemplo, en un puente, aquí voy a hacer un ejemplito, en un puente aparece un ítem, digamos, número 4, que sería acero, estructural FY igual 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Su unidad es el kilogramo y su precio unitario en bolivianos le ponen, por ejemplo, 16,50 bolivianos. Listo. El ítem 16 igual a 0 FY 4.200, lo mismo, ¿no? El mismo nombre, pero aquí parece que el precio unitario es 20 bolivianos. ¿Qué ha pasado? Es el mismo nombre de ítem, no debería variar, pues, el precio, 16,50 a 20. Claro, que el ítem 4 está referido a un módulo que se llama infraestructura, digamos que para las fundaciones. Y el ítem 16 está basado en lo que sería el módulo superestructura, digamos que para las vigas del puente, del proyecto. Y el que ha hecho el cálculo dice, mire, es más complicado hacer el corte y doblado del acero en viga que para una fundación, que son fierros más lisos o más longitudinales, y aquí en las vigas hay que hacer mucho estribo y tal vez el rendimiento es diferente, pero eso no es correcto. El precio unitario tiene que calcularse de una manera uniforme. No puede haber esta diferencia tan abismal, no es coherente. Y lo que pasa es que, y lo que veo es que a veces agarran formularios o planillas de Excel, las trabajan separado de manera independiente. Digamos, el día de hoy hacen el ítem 4, y de aquí a una semana hacen el ítem 16, y ahí, digamos, se fijan el 4 y van modificando con criterios muy particulares la planilla y les sale otra cosa. Tienen que uniformizar. Solo en el caso de que sea un ítem muy diferente, muy particular, recién podrían cambiar, pero la idea es cambiar en el nombre también del ítem, no solamente en el precio. Aquí pueden colocar acero FY 400 para zapatas, digamos. Y aquí en el ítem 16, acero FY para, supongamos, vigas de puente. Y ahí podrían hacer, pero usualmente en este tipo de ítems no hay esa diferencia, no existe esa marca de diferencia. Son algunas particularidades que quería explicar el día de hoy en cuanto al expediente técnico, que es por lo que estoy viendo es lo que están haciendo la mayoría en su proyecto. Voy a volver rápidamente a este documento que les decía, que hemos trabajado con la versión inicial. Y en cuanto a lo que hablábamos del marco teórico, voy a saltar rapidito, en un segundo. Vamos a ver el tema de las famosas citas, ¿ya? Y referencias. Primeramente hablemos de las referencias, ¿ya? En cuanto a las referencias bibliográficas, son las fuentes de información que ustedes han utilizado en su proyecto. Se han utilizado, por ejemplo, normas, literaturas y demás. Todo lo que han utilizado tienen que colocar en su documento. ¿Dónde van a colocar, en qué parte del documento van a colocar las referencias? En la parte final, al último de su documento, antes de lo que serían los anexos. Hay maneras de poder redactar los documentos para una referencia, como también para una cita. Por ejemplo, si tienes un autor único en el documento, entonces puedes colocar lo que sería el apellido del autor y posteriormente colocar el año de elaboración o de edición del mismo documento. Si quieres hacer una cita de una página específica del documento, le puedes colocar luego la página. Aquí tengo la 87, aquí tengo la 115, la 116. Son ejemplos de cómo se tiene que hacer.
Esta manera de hacer esta referencia a una cita está establecida ya en la norma APA, o sea que no se puede modificar. Las normas APA son las que nos basamos en nuestra facultad para referenciar o elaborar trabajos académicos, ¿sí? Pues yo no puedo colocar una cita de una manera distinta como a mí se me ocurre. No debería ser así. Hay algunas particularidades. Por ejemplo, si yo tengo dos autores, como en este caso, entonces yo deberé colocar el apellido del autor, de los dos autores, preferentemente en orden alfabético, y el año de edición del documento y la página a la que estoy haciendo cita en mi documento. Si tengo tres autores, lo mismo, colocar, en este caso, el primer autor, un punto y coma, el segundo autor, y por último, la letra I, el tercer autor, el año y también la página que estoy referenciando. El caso especial está dado acá en el último punto. ¿Qué pasaría si yo tengo más de 3 autores, 4 o 5? En ese caso, lo que se hace, se suele hacer y se recomienda en la norma APA, es colocar la palabra et al. El término et al, como aquí lo pueden revisar, se refiere, quiere decir en español, y otros. Y otros. Entonces, con el término et al, así en cursiva como se muestra, ya se supone que esta literatura o este libro o esta investigación está hecha por varios autores, más de 3 autores, ¿no? De ahí el año, de ahí la página. Entonces, esta es la manera en la que uno tiene que hacer la cita correspondiente de un documento para tomar en cuenta que sea de un autor o más autores, ¿ya? Una primera recomendación es esta. En sus documentos, si lo van a hacer, de hecho, en el marco teórico que ustedes van a trabajar para el perfil, tienen que ser citas. Tiene que haber algo de esto, de lo que les estoy explicando, ¿sí? Así es. Ahora, vamos a hablar del documento como tal. Eso solamente era el textito de cómo se pone el autor. Ahora veamos el tema de la cita específicamente. Para las citas hay modalidades. Hay citas breves y citas largas. En este caso, las citas breves son aquellas que no supera 4 líneas. En este caso, lo que se suele hacer es colocar dentro de un párrafo y entre comillas, doblez el texto. Por ejemplo, aquí tenemos en este textito, nos dice, entre comillas, de manera textual, tal como viene del documento, copiado el documento, y si se fijan, no supera las 4 líneas. Llega hasta un punto, aquí tenemos 3 líneas o 2 líneas y media prácticamente. Hasta ahí estaría correcto. Y pasado la última comilla, ahí entraría pues ya lo que sería esta referencia. En este caso, son 2 autores, los apellidos de ambos autores, el año del documento y en este caso la página a la que tú haces referencia en el documento, la página 86 para esta cita. Si colocamos entre comillas, se supone que es una cita textual. ¿Qué es textual? Que viene tal cual copiado del documento, ¿no? En lo particular, hay 2 tipos de citas en cuanto a la redacción. Una es la textual y otra es la no textual. La no textual se refiere a parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es indicar qué es lo que dice ese concepto o ese criterio, pero en tus palabras. Puedes cambiar los términos, puedes hacerlo un poco más entendible si quieres, o a tu juicio qué quiere decir ese autor. Y esa parte de ese modo de citar es mucho más reconocido y mucho más requerido en instancias de documentos, no solamente de tesis, también en el tema de documentos de grado. Copiar y pegar textualmente, entre comillas, no es algo muy bien visto ni muy bien aceptado. Se puede hacer, hay veces en las cuales no se puede hacer otra cosa que copiar textual. Por ejemplo, una parte de una norma, digamos, de la ACI, tú no la puedes cambiar, no lo puedes vos parafrasear, entonces tal como viene la puedes copiar y la puedes colocar, no hay problema. Pero preferentemente, si sacamos de libros, de textos, hagamos esa cita que les decía, que es la no textual, que a continuación vamos a revisar, ¿ya? Ahorita también vienen solamente citas en cuanto a su longitud, breves o largas. La breve estaría entre comillas, no más de 4 líneas. Y al final sería la referencia al autor o autores. La larga, aquí vamos ahora a revisar, también llamada en bloque, es como se supera las 4 líneas. En este caso, lo que se tiene que hacer es separar el del párrafo y colocar un bloque aparte. Y el margen al que debe colocarse este bloque aparte es un margen izquierdo de 2 centímetros, con un interlineado simple. En el tema del interlineado ahorita vamos a hablar del documento, pero específicamente de esta cita tiene que ser con interlineado simple, que no es lo habitual en el documento principal. En este caso vamos a ver un ejemplito. Aquí está. Entonces, si se fijan, aquí tenemos todo un bloque
no tiene comillas, está escrito con una sangría del borde, dada en la teoría, y el interlineado tiene que ser simple, no puede ser ni 1.5 ni doble. Al igual que en el caso de la cita esta inicial, que era la corta, al final se coloca entre paréntesis el autor o autores, el año de la publicación y la página de donde se sacado este documento. Bien, ahí está. Entonces, ahí está la manera de citar, en este caso, cita corta y una cita larga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta, disculpe. Sí. Respecto a que fuera, digamos, sacado eso de la norma, por ejemplo, de mi caso es el diseño de un sistema de red de agua potable, pero en el marco teórico tendría que añadir generalmente, digamos, las fórmulas, hablar un poco de la historia. Entonces, mi pregunta era, digamos, si saco de la norma esas citas, igual normal lo pongo como dice, o sea, digamos, las presiones, qué caudales se usan, esa es mi duda. Sí, puedes extraer de la norma todo lo relevante. Obviamente, no vas a copiar la norma como tal, ¿no? Imagínate en el hormigón nomás. La norma boliviana del hormigón son algo de unas 200 y páginas. No vamos a copiar todo y colocar en el documento. Al fin y al cabo, en un diseño, digamos, de un edificio, usamos gran parte de la norma, ¿no? Podemos copiar todo, ¿no? Y eso no está muy bien. Lo que tenemos que extraer es la parte más importante. Ahora, si tienes fórmulas, si tienes cuadros, si tienes tablas para sacar algunos parámetros, sí, las tienes que copiar definitivamente. Eso no hay manera de modificar, pero en caso de cuadros y tablas, hay específicamente una manera de copiar y colocar una fuente. Eso vamos a ver a continuación. No te preocupes, ¿ya? Pero muy buena pregunta. Déjame ver otra partecita, por favor. Quiero explicarles una parte importante en la cual me acabas justamente de explicar. Y aquí hablábamos justamente de las citas no textuales, que aquí en el documento le hemos puesto como paráfrasis o alusiones, o parafraseo. ¿Qué es parafrasear? Es poner las ideas fundamentales o la información que tiene un texto ajeno, una norma, una tesis, un libro, y colocarlas dentro del documento. Para esto no está muy bien visto hacer un copiar y pegar, sino que lo que se hace es colocar en tus palabras este texto o este documento para apoyar a tu investigación. Puede ser, por ejemplo, en el marco teórico o tal vez ya en las conclusiones. En este caso, en el parafraseo, no se requieren, como en el tema del bloque, no se requiere ni un formato específico en bloque, ni siquiera comillas, no se requiere. Lo único que se requiere es colocar, en este caso, en tus palabras, haciendo alusión al documento, ¿no? Hay varias maneras de hacer paráfrasis, ¿no? O parafraseos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en este textito, ¿no? Este paso de la lógica política a la lógica moral tiende a talibanizar el discurso, convirtiendo todo enunciado en sospechoso. Es una manera de hacer. Aquí no está muy clarito el tema del parafraseo. Algunos autores dicen lo siguiente. Es buena técnica de parafrasear es colocar un principio esto. De acuerdo a, y ahí pones el nombre del autor, diremos, de acuerdo a Bátimo, coma, y explicas en tus palabras, ¿no? O en conclusiones, Bátimo indica y explicas. Son varias maneras de parafrasear, pero usualmente lo que se hace, lo que es más bien visto es justamente lo que estoy colocando con un lapicerito, es colocar en un primer textito de acuerdo a y colocar el autor del texto y luego explicar efectivamente qué es lo que quiere decir. Y igualmente al final hay que colocar esta cita, esta referencia en cuanto al nombre del autor o autores, el año y también la página de la cual tú estás sacando esta cita. Ya al final en las referencias va a estar el nombre del libro completito, va a estar. Entonces la idea es que cuando uno revise la tesis o en este caso el perfil, vaya a lo que es tus referencias, vea el nombre de un libro, vuelva al cuerpo principal y debe encontrar esa cita del libro. Puede ser una o más citas, ¿verdad? Lo que no se permite es tener citas o un texto y no tener en las referencias al final del documento o viceversa. Tener en las referencias unos 50 libros y en el documento y no encontrar la cita, ¿no? Entonces, tiene que estar totalmente cruzado. Algunas veces he visto que colocan varios libros en las referencias bibliográficas, 50 libros, 100 libros, como que las han leído, pero la idea es que esos libros tienen que estar dentro del documento. Una cita
bien hecha, ya sea una fórmula, ya sea un texto, ya sea un criterio de diseño, en el caso de, digamos, de hormigón, en el caso de puentes, etcétera. Tiene que haber esa coherencia. Bibliografía como tal es todo lo que has revisado, pero referencia bibliográfica es todo lo que has utilizado en el documento. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? En cuanto al plagio, es, digamos, lo que suele pasar, digamos, regularmente cuando uno no hace una cita. Cuando uno agarra textos de un libro, de una norma, de una tesis, etcétera, y coloca en el documento principal de tu tesis, sin hacer una cita o hacer en este caso, un enunciado de que ha sacado de tal texto. Eso es algo muy mal visto, obviamente, y esto es una falta académica grave. A veces pasa por falta o descuido por no haber hecho esta cita de manera textual o no textual. Lo que tiene que hacerse es una revisión del documento y todo lo que no sea de tu cosecha debes colocar como una cita, una referencia de algún libro que tú hayas sacado, de un texto que tú hayas sacado. Eso es lo que se tiene que hacer. Incluso hay softwares actualmente en los cuales se puede colocar el documento, te indica el nivel de plagio, te indica el nivel de porcentaje en el cual el documento tiene pues, documentos copiados y pegados de otros documentos. Por ese motivo que es importante, como les decía, preferentemente hacer citas no textuales, o sea, colocar en tus palabras, parafrasear, porque si es tal cual, al hacer esta revisión, salta de que tal párrafo o tal texto está igualito en otro libro o en otro libro, entonces no es muy bien visto. Y eso que se puede incluso hacer una cita textual, ¿no? Entonces es mejor siempre agarrar la información, 3, 4 libros para un criterio mismo y en base a tu análisis sacar la parte más relevante o la que tú crees que sea más pertinente para tu documento. Ya sea marco teórico, ya sea para la ejecución de tu documento, o si es para tus conclusiones. Entonces, ahí está un poco la diferencia, ¿no? No citar es sinónimo de plagio, ¿ya? ¿Qué más que quería ver con ustedes? Aquí justamente el tema de las tablas, ¿no? Aquí un poco se me ha desconfigurado. En cuanto a las tablas, no se vale hacer tablas con líneas o tablas con colores. Usualmente las tablas o las de panilla tienen que tener todo un texto negro, un borde como el que está aquí mostrado y en el principio, en el título, una numeración, una explicación de lo que es la tabla y en el pie de página tener una fuente. A veces lo que pasa en esas tablas es que sacan de normas, por ejemplo, escanean de la norma de agua potable, ¿no? Un cuadrito, y el escanearle le sale pues un poco difuminado, o le sale borroso, o le sale ilegible. ¿Qué pasaría si yo saco un cuadro de un texto, o de un libro que no se lee? Por ahí es un libro un poco antiguito y no lo puedo escanear bien. Lo que tiene que hacer, en este caso el tesista, es copiar el cuadro. Lo copias en un formato, en Excel puede ser, o en Word, le das un formato y lo colocas en el documento. Pero no así como tú lo has extraído de un documento, le vas a colocar la fuente y el año, evidentemente. Entonces, no hay excusa para colocar una gráfica, un cuadro que sea borroso o ilegible. No hay excusa. La idea es colocar, y si no lo tienes, tú tienes que elaborar el cuadro o elaborar esa figura, por si acaso. En cuanto a las gráficas de tipo línea o tipo torta o tipo dispersión, como en este caso, sí aquí se vale hacer colores para mostrar o diferenciar, en este caso, los criterios. Y acá estos cuadros también tienen que estar basados o referenciados a una elaboración propia, en este caso en base a un texto, si fijan ustedes, o en base a lo que tú hayas sacado. Por ahí desde un libro textualmente lo puedes copiar, le pones elaboración propia en función al tal libro, y tú lo has generado en tu documento y le pondrás más elaboración propia sin dar más explicación ni vuelta alguna, ¿sí? Eso también es importante. La idea también del tipo de letra, todo eso está normado, y les voy a dar este documentito para que lo puedan revisar. Todo está normado para que ustedes no diferencien ni tengan textos que no sean consistentes unos con otros. Todo tiene que tener un orden y una secuencia lógica y tiene que ser coherente. Ordeno un segundito, me están llamando a la puerta. Un segundito, voy a apagar el audio, ¿ya? Puerta. Bien, volvemos al documento principal que les estaba explicando. En cuanto al formato, hablemos del formato, por favor, importante. En el documento que van a trabajar en Word, sí o sí el texto que tienen que coger para el documento se aconseja el Times New Roman, el texto. Aunque ahora en la última versión y también está acá en el documento, se habilita otro tipo de letras.
no solamente el Times New Roman, también se habilita el Arial, el Courier New y otros que están en el documento que debería facilitar. Lo usual es agarrar el famoso Times. Aquí vamos a abrir ya el Word, un poquito explicar. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Ya. En su documento, por favor, en el formato APA, todas las separaciones de todos los bordes es 1 pulgada. ¿Dónde van a colocar eso? De entrada van a ser un tamaño carta, ¿no? Entonces, en la hoja que van a trabajar es el formato carta, tamaño carta, y la separación entre cada borde es 1 pulgada o 2.54 centímetros, ¿no? 2.5 también pueden dejar, pero si van a usar la pulgada como tal, 2.54 a cada lado, no vale que sea 3 a la izquierda, como estaba aquí originalmente, es 2.54 en todo lado, ¿ya? Eso lo van a predeterminar, lo van a poner así, ahí está. En el tipo de texto, usualmente uno puede configurar, aquí tengo los estilos de los textos. En el normal, por ejemplo, para poder escribir, lo pueden ir configurando. Lo clásico es el Times New Roman, como les digo. Pero también pueden habilitar el Arial y está permitido. Yo voy a trabajar con el clásico. El tamaño del texto principal que van a escribir siempre va a ser de 12. Y el interlineado, lo que dice la norma APA, es el de 2, que estaría aquí. Así tendría que verse este texto. Ahora, hacer de 2 es un problema porque salen demasiadas hojas, sale muy poco texto por página. Entonces yo les permito usar el 1.5, en el cual ya, digamos, se acomoda el tema de las hojas. Si hacemos con 2, realmente entra poco texto, cuando tenemos un margen de 1 pulgada, y no queda, digamos, un trabajo muy pequeño, queda un trabajo demasiado ampuloso. Por eso que dice la norma APA, separación doble. Podemos usar la separación simple, perdón, la 1.5. Y en cuanto a la justificación, el formato APA dice que no se justifica, que debe colocar alineación a la izquierda, como está acá, tal cual como está acá. Es lo que indica la norma APA, tal cual. Y en base a este texto normal, los demás textos del tema de los títulos, todo se lo va configurando en base a eso. Eso lo digamos también en otra clase, lo podemos ver en detalle, cómo configurar toda la cinta de textos, los títulos, subtítulos, hay niveles, solamente que esta parte ya viene también con el auxiliar, con el ingeniero Escalera, hay niveles, pero todo está en función del texto normal, ¿sí? ¿Alguien tiene diferente configuración o les han explicado diferente en cuanto al texto? ¿O estamos en lo mismo? ¿Estamos en lo mismo o tienen otra configuración de texto? ¿Tienen justificado? ¿Tienen, no sé, tienen sencillo? No sé. ¿Quiere que eso me digan, por favor? Bueno, suponen que todos estamos de acuerdo. Ese es el formato normal que le van a utilizar para hacer la redacción del documento. En particular, 2 es lo que dice APA, hasta unos 5 se permite. Los títulos seguidos se van configurando en función a lo que dice el norma APA. Título 1, 2, 3, por ejemplo, el título 1 es el centreado, título 2 va hacia la izquierda, todo se lo va armando en función del texto normal, por si acaso. Y eso vamos a ver la siguiente clase cuando tenemos más tiempito. ¿Qué más quería ver hoy con ustedes? En cuanto a todo este documento que les voy a facilitar en la primera versión, nomás aquí hay muchos ejemplos de cómo hacer las citas, incluso en cuanto al título del documento, hasta un principio como hemos visto, déjenme revisar, hay una carátula donde se explica cómo debería ir un ejemplito. Y por ejemplo, hay una carátula de un documento, acá tenemos, por ejemplo, que colocar si es un proyecto de grado, si es un trabajo dirigido, si es una inscripción. Aquí tendría que estar definido el nombre del postulante, el nombre del tutor. Obviamente, Cochabamba, Bolivia, estamos en San Simón, y el año de presentación del documento. Este mismo formato se va a seguir en el perfil, exactamente. Y era bien completo, era una asfaltada de 1 de TV, era bien completo, es así como tienen que entregar. Por ejemplo, acá, diseño de puente vehicular de hormigón armado sobre vigas postensadas en el municipio de Clisa, Cochabamba, tiene una buena redacción. Lo que está aquí incompleto en este título
es decir sobre qué río, ¿no? O sea, en Clisa pueden haber muchos puentes vehiculares, ¿no? ¿Sobre qué río? Si es un puente, sobre un río. Sobre el río Siches, sobre el río Rocha, sobre el río, ¿qué río? Hay que colocar, diseñando puente vehicular sobre el río XXX en el municipio de Clisa, de Cochabamba, ¿no? Usualmente en el tema de puentes, colocar vigas de hormigón armado sobre vigas postensadas, medio que no está muy bien. Eso está ya va en el documento, no es necesario que tú coloques. Lo que coloques, por ejemplo, es sistema de riego en el municipio de Arque, en la comunidad de Chaupiloma, con tuberías PVC, plásticas y cámaras. No, pues esa descripción tan específica, eso va a ir dentro del documento. Solo hay que colocar el proyecto, la zona, el lugar específico, ¿no? Y obviamente si es un puente, si es un camino, si es un asfaltado, ahí colocarás, pero no vas a colocar tanto detalle para poder explicar. Eso va a quedar claro. Otra cosa importante, colocar, como les decía, el lugar. Alguna gente no lo coloca y dice, por ejemplo, diseño del puente vehicular sobre el río Chaquimayo. Listo, en Cochabamba. ¿Ustedes creen que hay solo Chaquimayo en Cochabamba? Yo conozco en lo particular unos 10 Chaquimayos. En cada municipio hay un Chaquimayo, hay un río seco. En cada lugar hay. Entonces, hay que especificar. En Chaquimayo, de la zona de, tal vez, Sacaba, o la zona de Condebamba, en la zona de Arque, en la zona de Toco, o sea, donde esté el proyecto. Hay que colocar recién para especificar y aclarar dónde va a ser el proyecto. Eso tiene que quedar muy claro. La ubicación es muy importante, en el caso de proyectos de infraestructura, ¿no? Muy bien. En cuanto en sí al documento que tienen que defender ustedes, tengo aquí una exposición bien interesante referido a la sustentación. ¿Qué es sustentación? Es defensa. Sustentar es defender. Es un documento bien detalladito que tenemos, prácticamente son casi 50 diapositivas. Esto me lleva a explicarles una clase enterita de cómo deberían ustedes defender su proyecto, ya sea el proyecto de grado, la tesis, pero también esto es aplicable a lo que sería el perfil. O sea, que cuando definan el perfil conmigo, lo tienen que hacer con estas recomendaciones y con las condiciones formales. Por ejemplo, tienen que venir con un traje formal, ya sea para caballeros, usualmente terno, saco, corbata, camisa. Para lo que serían las damas, igual la ropa formal, para hacer su defensa. Es lo que se estila hacer, tanto en la defensa de predefensa, en la defensa definitiva, como también ahora en lo que es el perfil. Como vamos a practicar y va a ser virtual la defensa, no les cuesta mucho colocarse de una manera muy presentable y formal para hacer su defensa. Aunque no crean, ese aspecto es bien importante, súper importante. Yo he sido presidente de varias defensas en nuestra carrera y en alguna oportunidad he visto, por ejemplo, que a una persona un poco tal vez no le ha interesado mucho el tema de la formalidad. Se ha venido con un saco y se ha venido con unos tenis de básquetbol, con un corte así medio a los raperos. Solo le faltaba la gorra y estaría listo, ¿no? Eso que trajo él, porque era su manera de vestir seguramente, influye, pues, porque los tribunales son gente formal. La defensa de una tesis es un acto formal. Entonces, no es muy bien visto y evidentemente hasta el tribunal mismo se ve un poco, digamos, circunstancialmente tocado por ese aspecto y no crean que eso le va a beneficiar en su nota al final, ¿no? Todo tiene una consecuencia. Entonces, el cumplir las reglas de la formalidad es muy bueno, recomendable. No es obligado a que vengan de traje de gala, ¿no? Pero es lo más aconsejable, lo más deseable. Es por ese motivo que para las defensas tienen que estar de esa manera, ¿no? Aunque no nos guste. En lo particular, yo soy ingeniero civil. En lo particular, en mi vida profesional no utilizo yo pues saco, corbata. Eso más lo hacen los abogados, ¿no? Pero a la hora de tener una presentación, una defensa, una conferencia, hay que estar pues como el caso amerita, bien presentables, ¿no? O sea, es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Bien, estamos ya a 11:15. Este capítulo de la sustentación lo vamos a ver el día de mañana, ¿ya? De mañana tenemos clases. Déjenme revisar. ¿Tenemos clase mañana a qué hora, por favor? ¿Me pueden decir? 9:45. Ah, como día, ¿no? Ya. Mañana vamos a ver esta parte de la sustentación.
Y la semana siguiente vamos a ver, en función al avance que me pasó el auxiliar, las aclaraciones en base a todo lo que ustedes estén haciendo. Es más, lo que yo quisiera ver es el documento que me entreguen ustedes para, en base a eso, darles mis observaciones de que debería mejorar. Por lo menos yo creo que con esta explicación de hoy día, acerca de lo que tiene que tener un expediente técnico, ustedes van a un poco reformular. Por favor, lo que tienen que entregar es un perfil, no es el documento como tal. Alguna vez, algún estudiante que tal vez no venía a clases y se ha desubicado, me ha traído un anillado de 500 hojas, que era ya una tesis, era un proyecto de grado. Nada que ver, ¿no? Tienen que entregar el perfil. Un perfil no debería estar más de unas 20 a 30 hojas, máximo. En un perfil tiene que haber, evidentemente, algunos antecedentes, la introducción, el planteamiento del problema, la formulación del problema, objetivos generales específicos, alcance, limitaciones de su proyecto, la justificación. Tiene que haber lo que es un marco teórico, básico inicial. Tiene que haber lo que sería el diseño metodológico, esa parte yo hablé con el auxiliar. Eso les voy a también aclarar mañana. Lo hacen ustedes con un formulario, un cuadro, eso lo vamos a ver mañana. Y por último, en este caso, un cronograma tentativo, un presupuesto tentativo, un índice tentativo de su investigación, sus referencias bibliográficas tienen que estar ahí, las iniciales por lo menos. Todo ese documento, como les digo, no debería estar más de unas 20, 30 hojas. Si me traen un documento de 100 hojas, voy a tener que revisar, pero me parece que no está muy bien. La idea es que en el marco teórico del perfil no tiene que estar todo copiado, todo lo que van a hacer en su documento. Lo que pueden copiar son criterios o algunos conceptos, definiciones del tema que ustedes van a abordar en su trabajo. Entonces, eso es lo que les pediría que vayan ajustando. El tema del diseño metodológico, que vamos a ver mañana, tiene que entenderse como el cómo se hace. El cómo se hace está muy vinculado con las actividades. Hay que diferenciar objetivos de actividades. Por ejemplo, si van a hacer el diseño de un puente, como aquí les estoy mostrando, hay objetivos, ¿no? Objetivo número 1, por ejemplo, estudios básicos de ingeniería. Objetivo número 2, diseño estructural. Objetivo número 3, cómputos métricos y presupuesto. Objetivo número 4, especificaciones técnicas. Eso, en ese orden vamos a tomarlo. Objetivo número 5, programa de actividades o programación de ejecución de la obra. Esos son los objetivos, no son más. Preferentemente objetivos específicos deben ser 3 o 4. Eso parece una tesis. En un proyecto de grado es un poquito más, porque si haces una obra de infraestructura, un expediente técnico, requieres más información o más productos que entregar. No se vale entregar un diseño, digamos, de un camino o de una obra de riego, solamente diseño como tal, sin entregar plazo, calidad y costo. No se vale eso, tiene que ser completo. Por ese motivo es que los objetivos específicos son un poquito más en su cantidad. Pero si hablamos de actividades, hay que ir a hacer un desglose, pues, ¿no? Y ahí está el cómo se hace. Si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿cómo se hace un diseño de un camino? Lo tienen que explicar de la P a la P en una orden, una secuencia lógica y con un procedimiento. Y que se le ha ido el audio.